Buenas noches, guerreras. ¿Cómo estáis? Este maravilloso sábado. Aquí en mi directo de hoy, que es un poco extraordinario. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, sobre todo para las madres. Hoy vamos a entrevistar a Juliet. Juliet Pareja Ríos es experta en la buena comunicación con adolescentes. Así que en un ratito, cuando la vea por ahí, la vamos a invitar. Juliet, cuando estés por ahí me avisas y yo te invito. ¿Cómo estáis? Hola Esther, hola Dalis, Nuri, ¿qué tal? Marta, Paul. Pues como os decía, hoy vamos a tener una entrevista maravillosa. Acabo de venir prácticamente de tierras catalanas, he llegado hace 40 minutos. Ha sido un placer estar allí. He dejado una semilla estupenda. Hola Marta, qué buenos ratitos pasamos en Cambrils, ¿eh? Juliet, cuando estés por ahí me avisas. A ver, vamos a ver. Que no la veo por ahí todavía, la voy a ir invitando. Ahí está. La voy a ir invitando. Pues nada, como os decía, he estado en tierras catalanas dejando muy buena semillita. Vengo súper contenta de aquella tierra. Me han tratado como una reina. He estado con Marta, que estaba por ahí. Mira, Juliet ya aparece por ahí. Y nada, como os decía, sí, súper bien, ¿eh, Marta? Madre mía, qué ratitos más buenos. Qué buena onda, como diríais vosotros, estar con personas que están en tu misma vibración, con la que puedes compartir un montón de cosas y con la que intercambias información. Y vamos, vienes por allí vamos, que se repita, pero ya, ahora tienes que venir tú, para los madriles. Hola Amparo, Gustavo, Manuel. Juliet, no sé si anda por ahí. Juliet, ¿andas por ahí? Que te he visto que entrabas. Yo creo que sí. Bueno, mientras os voy contando cositas. Pues eso, que es un súper buena onda estar con personas que te aportan. Es una de las cosas que enseño en mis libros. Me imagino que todos los que os estáis conectando ya me conocéis. Soy la autora y editora de la trilogía Secretos de una guerrera. He estado como en semi vacaciones en la zona de Salou. He estado pues con un poquito de playa, dejando mi semillita. Ya tengo mis libros allí en dos librerías de Cambrils. He estado con mi amiga Marta, que es fabulosa. ¿Y por qué usted no llegó a Barcelona? O Dalis, es que no me dio ya para más, pero en breve voy a estar allí, porque estuve haciendo mi presentación en Abacus, Tarragona, y voy a volver en noviembre, ¿vale? Así que en noviembre prometido que me paso por allí, te aviso y estoy contigo también, ¿vale? Es que fui muy poquitos días, fui nada más que 6 días, tenía presentación, estuve moviéndome. Mira, ya está por aquí Juliet. Juliet, te invito otra vez a ver. Ya te estoy invitando. Es maravilloso cuando estás en tu propósito. Es que cualquier cosa que tengas que hacer es un gusto, ¿no? Porque yo estaba allí y como estoy en formato, mi propósito de vida, mi misión, es que todo era de cara a aprender, Mira, bien, aquí está Hola, Juliet. Belén. Hola, No buenas sé si noches, se escucha guapísima. bien. ¿Se escucha? Perfectamente. Vale, Se te vale, muy escucha bien. estar divina con tu camiseta bestseller. Me la tengo que haber puesto yo también. Muy buena idea. Has tenido una idea genial. Y mientras conectaban, les estaba contando un poquito el viaje que está por Barcelona, la maravilla de estar con personas que están en la misma vibración. Estuve con Marta, de Brillar está en ti, una trilogía estupenda también. Y estuvimos compartiendo ratos muy buenos y les decía la maravilla de compartir con personas que están en la misma vibración pues que cuando estás en tu propósito, en tu pasión y en lo que te gusta, cualquier excusa es buena para hacer algo enfocado en aprender más, cada vez poder dar más a los demás, ¿no? Que yo, vamos, todos los que estamos en esta onda, como decís ustedes, ¿no? Ustedes decís onda, todos los que estamos en esta onda, no paramos de querer aprender y de crecer y es un gusto y una maravilla. Y bueno, Sí, yo yo veo que te, estás imparable. Imparable, imparable, claro que sí, a por todas, Odalis. Y nada, yo te he presentado un poquito, te he dicho que eres Juliet Pareja, experta en la buena comunicación con los adolescentes. Yo lo Con los llamaría, hijos en general, ¿eh?
con los hijos. Ahora te presentaste un poquito mejor, pero vamos, yo lo llamaría cómo tratar con adolescentes y no morir en el intento. Estaba, estaba deseando tenerte aquí para que nos cuentes un montón de cosas y nos expliques y nos informes, porque creo que va a ser muy, muy, muy interesante. Traigo unos invitados que son extraordinarios y tú no podías ser menos. Así que la primera pregunta es, ¿quién es Juliet Pareja Ríos? ¿Quién es Juliet Pareja Ríos? Mira, es una persona que ha aprendido a ser fiel a sí misma, a lo que siente, y eso la ha llevado a tomar la decisión con 20 años de ser madre soltera, Wow. a, a conseguir cosas que ella pensaba que eran imposibles, como escribir una trilogía, y, y la ha llevado a tener un máster en comunicación eh, y a tener una buena, a educar mejor a su hijo. Para mí eso es lo que define a Juliet Pareja Ríos, ¿no? Ser fiel con ella misma y que la hace conseguir cosas al tener fe en sí misma. Total, nada lo que has dicho en tres frases, que se dice pronto. Me parece, vamos, yo me he quedado impactada y para no ir destripando, a mí eso de que haya, por decisión propia eligiera ser madre con 20 años me parece espectacular. Y entonces, para conocerte un poquito más, cuéntanos un poquito de tu historia. Vale, mira, eh, yo vengo de una familia un poco desestructurada. Mi padre fue, cuando era joven tenía un grupo de música eh, y tenía mucha vida de noche y fue un hombre bastante mujeriego. Entonces, claro, me enseñó lo que yo no quería en mi vida. Entonces, con 18 años tuve mi primer novio, que fue el padre de mi hijo. Con 20 años quedé embarazada y claro, después de 2 años, yo sabía que no era esa persona la que quería en mi vida, para no tener una vida como la que tenía mi madre, ¿no? O sea, que había muchas discusiones, que había muchas peleas. Entonces, yo eso en particular no lo quería para mi hijo, porque yo, claro, al venir de una familia un poco así desestructurada, donde hay muchas peleas y muchas discusiones, como hijo, sabes lo que le afecta a tu hijo, si lo tienes. Entonces, claro, cuando mi madre se enteró, lo primero que me dijo fue, te casas. Te casas porque así tu hijo tiene un padre y tienes una buena, te ayuda a comprar una casa, tienes una familia. Y yo le dije que no. Y entonces, claro, ya no entendía cómo que no. O sea, que yo con 20 años quisiera ser madre soltera. Bueno, por otro lado, el padre de mi hijo también tomó sus propias decisiones, decidió no conocerlo, alejarse, o sea, la relación ya de por sí se estaba terminando y decidió alejarse completamente, no conocerle. Pero mi madre todavía seguía con el intento, le llamaba de vez en cuando, que le van a hacer una ecografía, qué tal, y hasta que un día le dije, La no, o creencia. sea, no le llames más porque es que si no quiere, no quiere. Pero le dije, si no quiere ahora, pues no va a querer nunca, ¿eh? Porque esto de que ahora sí, después no. Sin embargo, bueno, yo he cambiado mucho le he dado un poco la vuelta a las cosas, que a la final de cuentas cada uno toma sus propias decisiones y él es el que se ha perdido ciertas cosas de las Por cosas supuesto. importantes, ¿no? Entonces, lo que sí me puse como trabajo principal era que mi hijo no tuviera esa carencia eh, de sentir que hacía falta eso. Primero porque yo había tomado la decisión de que no quería que sufriera, como, no que sufriera, porque a la final, pero sí que lo pasara mal, porque los niños lo pasan mal cuando hay muchas discusiones. De hecho, cuando mis padres se separaron, mi hermano menor tenía creo que 9 años y en la última discusión le dijo a mi madre, yo creo que es mejor que se divorcien. Entonces, claro, que un niño de 9 años te diga Ya, eso, pues es como ya que se había curado de espanto, ¿no? ya, ya, ya. Entonces, a la final creo que mi padre me enseñó exactamente lo que no quería en mi vida. No quería tener una relación como esa, yo quería tener relaciones maravillosas. Bueno, también he sido una persona muy soñadora siempre y yo decía, pues que tiene que haber una forma de tener una familia buena, no sé, no la había visto, ¿no? Porque si es verdad que en Latinoamérica hay un poco de machismo y algunos hombres son muy mujeriegos, no son todos, pero claro, si no lo ves a tu alrededor, entonces
como que no confías mucho en eso, pero aún así confiaba de que sí había algo más allá y que se podría tener eso. Es impresionante la madurez desde jovencita, ¿no? Y has tocado temas muy interesantes como son las creencias, te tienes que casar a toda costa y esas creencias, bueno, de creencias limitantes hablo yo también en mi trilogía porque es que nos marcan la vida y como no rompas esos patrones, mira, por aquí está Joel, hola Joel, buenas noches, Yo no les encantado veo, de verte pero por aquí. Y es espectacular escucharte hablar con esa entereza. Una pregunta, ¿ya todo esto que nos estás contando era en España o era en tu país? no, era mi país, era mi ¿De, país, de qué era mi país? país. Cuéntaselo a nuestros oyentes. A ver, yo soy de Venezuela, pero de padres colombianos. Mis padres se fueron cada uno por su lado a Venezuela a trabajar cuando tenían como 19 años o así y nací en Venezuela, viví en Venezuela y tal. Yo, Belén, creo que veo mi vida por etapas. Claro, yo al tener a un padre como el que tenía, creo que creé un rencor inconsciente hacia mi padre, ¿no? Yo veía sufrir a mi madre y ese rencor me fue haciendo como mucho más dura, como que no, como si mi padre no me quisiera, como ese tipo de cosas. Pero claro, no fui consciente de ello hasta que una mañana de noviembre amaneció muerto mi padre en la cama y ahí Wow. me cambió la vida por completo. Me cambió con la vida por completo porque ahí me di cuenta de que tenía un rencor inconsciente con él, eh, que mi padre había sido mi villano durante muchos años sin yo saberlo, y me causó mucho dolor porque me di cuenta que la vida no era nada y que yo había sido muy injusta porque yo creía solamente en mi verdad. O sea, yo empecé a hacer A qué edad te viniste aquí, a España? con 27 años ¿Y tu padre murió con? en Venezuela, en Venezuela, No, ¿qué edad tenías tú cuando murió? 27. Yo 27. me vine, a Cuando ver, murió yo él. cuando mi padre murió, empecé a planificar ya para venirme, porque mi madre ya estaba divorciada de él y ya había venido hace unos años. Ujú. Entonces, mis hermanos, vivíamos ahí, mis dos hermanos y yo, con mi padre, y mis hermanos cada uno tomó su camino. Uno se fue a Colombia porque en Navidades íbamos allí, conoció una chica, se enamoraron y se fue un año para allí, un año antes de que yo viniera aquí. Y el otro, que es el más apegado a mí, se vino aquí. Entonces ahí yo me empecé a plantear que yo, claro, yo era madre soltera. Entonces, las cosas en Latinoamérica son muy distintas. Aquí los niños no estudian casi todo el día, sino a media jornada. O sea, estudian o de 7 de la mañana a 12 del mediodía o de 1:30 a 6:30. Entonces, yo pensaba en mi hijo en el futuro. Yo decía, claro, mi hijo tenía 6 años en ese entonces. Y yo decía, si ahora 6 años yo tengo que trabajar fuera y casi no estoy con él, ¿en qué momento, cuando llegue a la adolescencia, que yo sabía que la adolescencia era algo complicado, cómo le cuido? ¿Con quién está? ¿En dónde está? Y si está todo el tiempo en la calle, ¿y qué aprende? Entonces, me hizo tomar la decisión de venirme para un cambio para mí, para él, y porque aquí mi madre siempre me decía, va, aquí los niños estudian más tiempo, yo te lo puedo cuidar cuando tú estés trabajando, etcétera, etcétera. Entonces empecé a planear a venirme y ya tenía todo planificado y me vine, mi madre fue de vacaciones y yo me vine con ella. Cuando llegamos a Madrid, eh, me detienen en Madrid, no me dejan pasar y a mi madre la dejan pasar y a mí, a mi hijo no me dejan pasar. Nos detienen 3 días en Madrid o algo así y al tercer día o al cuarto me regresan a Venezuela. Cuando llegamos a Venezuela iban muchísimos venezolanos, me imagino que eso lo hacen mucho, y íbamos muchos venezolanos y una chica dice, oye, mi pasaporte está sellado. ¿Qué pasa? Que tú con tu pasaporte sellado no puedes volver a venir con ese pasaporte. Entonces, tienes que volver a sacar uno. En Venezuela habían empezado los problemas para sacar pasaportes. De hecho, me había costado muchísimo sacar el pasaporte. Había pagado mucho dinero para sacar el mío y el de mi hijo. Y claro, eran como 10, 11 personas y estaban todos los pasaportes sellados menos dos pasaportes, el mío y el de mi hijo. No tenían ningún sello. O sea, es como si nosotros nunca hubiésemos llegado a Madrid. Entonces, yo me acuerdo claramente, llegué un día martes,
el día miércoles estaba todo el día, estuve todo el día mala, con muchas ganas de llorar, una sensibilidad horrorosa. Y el día jueves amaneció muerto mi padre. Y yo ahí entendí que el regresarme a Venezuela no había sido una casualidad. Entendí que las casualidades no existen. Entendí muchísimas otras cosas, obviamente. Y bueno, porque yo era la mayor, me hice cargo de todo el papeleo de mi padre, no sé qué. Y de vuelta a los 15 días ya me volví a España y ahí sí, tranquilamente pude pasar, fue todo súper, fluyó súper bien. Y pues bueno, ahí yo me di cuenta de muchas cosas, yo me di cuenta de muchas cosas. Luego estando aquí ya empecé a trabajar normal, se me fueron, yo cuando me vine venía con muchos sueños, sueños que cuando se murió mi padre se me desmoronaron algunos. Porque claro, es como que te cambia la vida por completo, ¿no? O sea, por mucho que tú sientas ese rencor inconsciente, pues soy una persona con la que yo había pasado el último año sola, habíamos limado muchas asperezas, entre comillas, porque yo discutía mucho con mi padre. Y claro, esto era como empezar en una tierra nueva, empezar de nuevo, porque claro, irte a otro país es empezar de nuevo, pero empezar de nuevo una vida totalmente nueva, incluido de que ya mi padre no estaba conmigo. Pero me pasaba algo muy extraño, sentía a mi padre siempre conmigo. O sea, yo era la niña de los ojos de mi padre. Entonces, aunque yo decía que no, pues era la hija de la niña de los ojos. Entonces, siempre le sentía conmigo. Y bueno, aquí empecé a trabajar súper bien, me empezó a ir bien, estaba económicamente bien, sentimentalmente bien, no ganaba mucho, no ganaba millones, pero vivía bien. Y de repente un día me empecé a dar cuenta que algo me faltaba, que no era yo, que sí, que había sueños que yo había venido a cumplir. Y esto te estoy hablando de hace unos 5 años más o menos. Yo ahora tengo 38, o sea, hace como 33 años, tenía como 33 o así, que me empecé a sentir como muy vacía por dentro. Y me pasaba que me compraba cosas, me iba a las tiendas y me compraba ropa y me emocionaba en el momento cuando compraba, me volví como una compradora compulsiva, porque estaba como buscando esa necesidad. O sea, cada vez que cobraba me iba de compras. Para llenar un Pero vacío. para llenar un vacío. Y luego no me llenaba, no, nada. Y eso coincidió con la entrada de mi hijo a la adolescencia. Perdona un momentito, Y Juliet, nos dice Marta que hay un ruido extraño, pero ¿se escucha bien? ¿Nos oís? A ver qué dicen por aquí. Es que a ver si no nos van a estar escuchando. Marta dice que hay un ruido raro. ¿Tú notas algo? no, yo no, No notas nada, ¿verdad? no. Yo no lo estoy. ¿Pero se oye bien? Aunque se oiga el ruido, Marta. Bueno, ahora nos dirá. Perdona que te haya No, interrumpido. no te Digo, preocupes. es que si no se escucha. Claro, claro, claro. Bueno, Sí, y estás diciendo para llenar un vacío completamente, que te ibas de sí, compras y todo esto. sí. Y nos fuimos en verano, siempre hacemos una comida familiar con todas las familias, tengo familia aquí, todos los primos y eso. Y estaba yo de vacaciones de mi trabajo y al final del día dije, algo me pasa, no soy yo, porque es una de las cosas que me apasiona. O sea, la comida familiar, estar con mi familia, con mis amigos, disfrutar de eso, reírnos, no sé qué, y no era yo. O sea, yo estaba ahí, pero no estaba. Era algo muy extraño. Y en ese momento me di cuenta que sí, que algo pasaba y que tenía que buscar una solución. Y entonces entró mi hijo en el instituto y pasó de ser un buen niño a ser alguien que no conocía. Y yo dije, espera un poco, aquí pasa algo, me han cambiado el niño o no sé. Y Somos menudos. se transformó totalmente, Belén, se transformó totalmente. ¿Qué, Y me qué, di qué edad cuenta, era esa? Sobre los 14 o los 15, ¿no? más o menos, 14, 13, 14 años, más o menos. Y entonces me empecé a plantear, claro, si yo, siendo mayor, me siento perdida, ¿cómo un niño de 13, 14 años no se va a sentir perdido? Entonces empecé a buscar soluciones y claro, me acuerdo la primera vez que busqué una solución fue que me llamaron del instituto porque le habían expulsado y era como la segunda vez que le expulsaban y me fui directamente a un psicólogo con él. Y entramos al psicólogo, le expliqué a la psicóloga, yo estaba muy nerviosa porque claro, mi hijo es súper bueno.
y pasó a ser de un niño muy bueno a un niño que yo no conocía. Me llamaban cada 3x2 del instituto. Me decía, o sea, era todo, era un niño que yo no conocía. Y después, aparte de eso, yo creo mucho en el mundo cuántico y hice que fuera el psicólogo, pero también me puse a hacer meditaciones y todas esas cosas. Y ahí vi un Hay una cosa que cambio. me encanta tuya, que dices que nuestros hijos son nuestros maestros. Ah, sí, sí. Yo sí pienso que nuestros hijos son nuestros mayores maestros. En realidad, cada persona que se cruza contigo te viene a enseñar algo, ¿no? Pero los niños en particular te enseñan muchísimas cosas. Yo con mi hijo he aprendido mucho, porque no solamente desde pequeño, de cosas. Yo, si es, como he sido madre y padre a la vez, he intentado escucharle mucho, ser muy consciente, aunque no me gustaran mucho las cosas que me decía, porque el mayor apego que tiene un ser humano, yo creo en particular, que es con nuestros hijos. Y es porque, claro, si ellos sufren, nosotros sufrimos. Mucho. Entonces, muchas veces le evitamos cosas para que ellos no sufran, pero es algo egoísta, porque en realidad es para nosotros no sufrir. No, no, es que el niño quiere eso, pero es que no le quiero ver llorar. No, perdona, es que le estás haciendo un daño inconsciente. Porque no le quieres ver llorar porque a ti te duele verle llorar. Y estás evitando que sea autosuficiente y él se tiene que desarrollar. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, mira, con 9 años creo que tenía, no, 10 años o así, yo vivo cerca donde mi madre y claro, mi hijo siempre tenía que coger la bici para ir allí porque es como una carretera. Y yo cada vez que salía de casa con la bici le decía, ten cuidado con la bici, ten mucho cuidado con la bici. Y un día se regresó y me dijo, mami, te voy a decir una cosa. Cada vez que me dices que tenga cuidado con la bici, voy súper nervioso. Y cuando no me lo dices, voy súper bien. Y eso me hizo como ser consciente de decir, ostras, son mis miedos, ¿sabes? Le estoy inculcando mis miedos, no sus miedos. O sea, son mis miedos personales. Claro, a mí me daba miedo de algo porque nuestra mente hace mucho ruido. Y mi madre fue una persona que nos cuidó muchísimo. Y nosotros ahora le decimos, o sea, nos protegió tanto que nos hizo daño. Sobreprotección, Ahora, ¿no? sí, ahora lo vemos. Entonces, claro, eh, aparte de eso, muchas otras cosas. O sea, me ha enseñado muchas cosas. Yo con mi hijo tengo conversaciones como estamos hablando tú y yo ahora mismo, de este tipo de ¿Qué conversaciones. edad tiene ahora mismo? 17 años. Bien, bueno, ya son un hombrecito. Sí. Y ahora la pregunta del millón, que seguramente que todas las personas que nos están escuchando, que tienen hijos adolescentes, las que no todavía están en otra onda, si están en la onda del chupete y el pañal es otra onda. ¿Cómo podemos ayudar a los padres a que tengan una buena comunicación con sus hijos? Ole la La, preguntita. la comunicación, Belén, empieza con ellos desde que están pequeños. En realidad, yo creo que todo lo que... Mira, hay padres que dicen que no, los niños van a la escuela para que le enseñen todo. No, los niños van a la escuela a aprender cosas. La educación, la comunicación, los buenos valores se enseñan en casa. Entonces, eso se enseña poco a poco desde que eres pequeño. Claro, tu hijo muchas veces va a hacer cosas que a ti no te gustan. Y entonces, cuando te las cuenta, porque los niños cuentan todo. Bueno, hay niños que no tanto, porque yo no contaba muchas cosas, pero por ejemplo, el mío contaba todo. Y a veces venía contándome lo que había hecho en la calle, que estaba jugando con fulanito, y a mí no me gustaba, pero me quedaba callada en ese momento, de una forma inteligente. Entonces, yo le escuchaba, le atendía muy bien y luego me buscaba la manera de decirle que eso que había hecho no estaba tan bien. Pero en el momento o buscabas una No, ocasión en el momento no, porque, ¿sabes por qué? Porque si tú se lo haces en el momento, él va a evitar contarte nuevamente No, cosas. pero no digo en el momento le escuchas, recepcionas todo lo que te está contando, pero aprovechas cuando ya has terminado la conversación o buscas un momento más apropiado cuando no tenga nada que ver. No, cuando no tenga nada que ver, para que no asocie una cosa con la otra, cuando no tenga nada que ver. O sea, yo ya ahí empiezo a buscarme, ¿sabes eso que dicen la psicología barata?
pues eso, utilizo la psicología barata. Entonces yo busco la manera, porque los niños son súper inteligentes, ¿eh? Uno piensa que ellos no saben, pero ellos saben mucho más que nosotros. Nosotros pensamos que sabemos mucho, pero los niños no, porque los niños están muy despiertos. Pero muy Entonces, bien. sí, entonces, claro, cuando él llegaba y me contaba esas cosas, entonces yo decía, yo ya ahí ya estaba maquinando de qué manera se lo iba a hacer entender de que eso que me había contado por otra manera, o sea, por otra, o porque alguien me había contado algo y yo qué sé, me buscaban la manera, ¿no? De decirle que eso no estaba tan bien. Lo que sí, Belén, no he aceptado nunca, yo soy muy, he sido muy exigente conmigo, he sido muy exigente con mi hijo y le he puesto muchos límites, o sea, soy muy limitante. Una vez me enteré que había una señora frente a mi casa, una vecina, pero de la vecina de frente, que no le caía bien, ni a él ni a otros niños, porque se metían. Y claro, yo estuve mucho tiempo trabajando y alguna vez estuvo solo. Y me enteré que le estuvieron lanzando huevos a la casa de la señora. Pero claro, la señora no me lo contó. Y con otros niños. Y me enteré por otro padre. Y el padre me dijo, venga ya, que son huevos, que tal, que no sé qué. Tienen unas cosas. Unas cosas que, vamos. Entonces, ¿yo qué hice? Llegué a casa, la señora no me lo contó otro padre de otro niño, que había estado con él, en mi casa. Y le dije, mira, ya ha pasado mucho tiempo, porque había pasado mucho tiempo, y le dije, que sepas que no me ha gustado absolutamente nada de eso, eso no se hace, y mucho menos en mi casa. Es que hemos sido todos, a mí me da igual el resto. O sea, a mí tú eres mi hijo y estás en mi casa. La próxima vez que yo me entere de esto, no solo vas a ir a pedirle disculpas a la señora, sino que vas a ir a su casa a limpiarle toda la casa. Porque aunque me parezca una gracia, Belén, porque nos parece mucha gracia, porque Sí, sí, claro, nos, ¿no? nos No es parece entre mucha gracia. nosotras, lógicamente. A mí me Claro, parece claro, una gracia. es que tú te acuerdas de muchas cosas que tú has hecho siendo adolescente, o eso es algo importante, no se te puede olvidar cuando has sido adolescente, pero tampoco por eso puedes permitirle muchas cosas. Entonces hay que ser, Decía Amaya, que comparto con ella, que la educación y los valores se enseñan en casa. Y yo siempre sí, lo he dicho, ¿no? Porque yo siempre he dicho, digo, mira, yo a mis hijos matemáticas no les enseño, porque para eso está el colegio, yo me encargo de la educación y los valores, que no es poco el trabajo, ¿no? Y aún sí, así, tarea. Cuando llega a ciertas edades, pues estaba deseando invitarte como mascarillas, me deis. ya, ¿Cómo ya. te A lleva ver, la esto? adolescencia es una etapa, Belén. La tienen que pasar sí o sí. Y es complicada. Es complicada. Eso es algo que me dijo la psicóloga. O sea, es una etapa, tiene que pasarla sí o sí. Y digo, pero una etapa, ¿pero qué? ¿Cuándo se acaba esta etapa? O sea, pero sí es verdad que hace mucha influencia lo que tú le has enseñado mucho antes de que llegara la adolescencia. Y aunque yo te digo, Belén, que yo por un momento pensé que mi hijo se perdía, ¿eh? O sea, fue impresionante. Sí, por eso te decía que a pesar de insistir, porque para mí los valores y la educación son súper importantes, de hecho en mi segundo libro hablo de eso, del tema de valores. Trabajé una vez pasada toda la historia, he trabajado sobre 12 valores principales con ellos como base, ¿no? Sé que hay más de 50 y creo que son muy importantes, y aún así, en esta etapa, las hormonas, o llámalo como quieras, se les olvidan muchas cosas, ¿eh? Es una etapa durilla. Antes has mencionado una cosa que te quiero preguntar un poquito más tarde para hacer un poquito más de hincapié, pero primero, hay un poco de controversia con esto y yo quiero que nos cuentes cómo lo ves tú, porque muchas veces te recomiendan pues tener autoridad con ellos, ¿no? ¿Qué crees tú sobre tener autoridad con ellos? A ver, yo he sido muy autoritaria con mi hijo. O sea, he sido muy dura, pero desde pequeño, ¿eh? O sea, desde pequeño le he enseñado muchas cosas, he sido muy dura con él. Sin embargo, los niños te tantean un poco, ¿eh? Ellos saben. Mira, yo siempre, desde que llegué, he vivido con mi hermano el menor y la verdad es que le agradezco mucho porque él ha hecho de tío y de padre, ¿no? Y me acuerdo que una vez estaba, no sé si tendría 13 años o así, no, estaba menos, porque estaba en sexto todavía. Y estaba castigado, le había castigado, bueno, creo que era el único niño que pasaba castigado mucho tiempo. Le daba mucho castigo. Pero sí es verdad que yo cada vez que le castigaba,
y él me discutía por el castigo. Le escucho un ruido ahora. No, pues yo no lo escucho en todo momento. Vale, si no lo escucha nadie más. Bueno, yo cuando le castigaba y él decía, ¿pero por qué me castigas? Yo le decía, siéntate y vamos a ver. Si tú fueras el padre, ¿a ti te parece normal de que yo te deje salir a la calle cuando has hecho esto, esto y esto? O sea, le hacía ser consciente, o sea, no le decía que le castigaba por castigarle, porque mi madre me castigaba y no me daba el motivo. Entonces, yo le hacía consciente de que le estaba castigando por un motivo. Entonces le decía, te estoy castigando por esto y por esto. ¿Tú crees que te mereces el castigo? Entonces ya ahí no me decía nada más, sino que se levantaba y se iba. O sea, asumía que estaba castigado. La mía me dice, ay, no sé, dice, yo no soy madre. Sí. Es que las chicas son mucho más listas, ¿eh? Dice, tú sabrás, yo no soy madre. Sí, sí, las Yo no chicas tengo son... que contestar eso. A mí la psicóloga me dijo que las chicas la etapa de la adolescencia les empieza antes y les termina después que los chicos. Es mucho más Sí, sí, amplia. sí. Yo Sí. creo que sí, vamos, mi niño es pequeño todavía, pero por lo que tengo yo hablado y siempre se comenta. Y luego, para irnos, que si no nos vamos a alargar mucho, porque a mí este tema me apasiona y me puedo quedar aquí hasta la 1 de la mañana, porque yo estoy en etapa de hija adolescente y un niño que no tardará. Entonces Ya, ya. te quiero exprimir esta noche, porque luego hay, claro, a mí nunca me ha gustado ser, aunque he sido autoritaria, pero ser el polimalo, por decirlo de alguna manera, no mola, ¿no? Entonces intenta buscar el equilibrio entre autoridad y buena relación, ¿no? Y entonces lo veo un poco complicado porque enseguida se creen que eres su colega, ¿no? Y saltan los límites. Entonces, ¿cómo crees tú que deberíamos equilibrar ese punto entre autoridad y buena relación? Porque también necesitas tener esa buena relación para llegar a ellos. Sí, sí, por supuesto. Tienes que tener límites, o sea, tienes que tener normas. En tu casa hay ciertas normas que se cumplen sí o sí. Y tú, esas normas, o sea, son las que hay. Mi hijo cuando empezó en la adolescencia quería llegar a casa a la hora que le daba la gana. Y le dije, en mi casa hay normas. Estas son las normas que hay. Y si no te gustan, ahí está la puerta. Coges y te vas. Y claro, esto a los padres le duele porque te da mucho miedo de que tu hijo coja y se vaya. Y de hecho, una noche no me llegó, le había dado permiso hasta la 1 de la mañana y era la 1:30 y no había llegado. Y le dije, si no vas a venir ahora, no me vengas, con todo el dolor de mi alma. Pero claro, eso le enseñó de que yo en realidad tenía un límite y que a eso que yo le estaba diciendo era lo que había. Y si no, yo de verdad era capaz de decirle que no viniera. Entonces, claro, el problema de los padres es que nos dan miedo muchas cosas, porque nosotros sufrimos por nuestros hijos. Claro, las madres los hemos tenido cerca, los hombres igual, o sea, es algo que es tuyo, que es pequeño, que ha nacido de ti. Entonces, el miedo no te deja enseñarle. Y yo creo que ese es el grave problema de hoy mismo en la sociedad. O sea, los padres dejan que los hijos hagan lo que quieren, sobre todo cuando llegan a la adolescencia. Y los niños son súper listos. Y tú no puedes permitir que los niños, o sea, tú tienes tus límites, esto es lo que hay, te guste o no te ¿Sabes guste. sobre todo donde se filtran, por lo menos en mi caso? Por cansineo, por pesadez. ¿Sabes? Estás así como con muchos líos y tal, y al final buscan un filtro y por ahí se me esquiva muchas veces. Está preguntando a Maya, que me parece súper interesante, porque decía, ha tocado un punto que me interesa mucho, comentaba un poquito más arriba el tema de la comunicación, que es importante, porque ahora nos viene muy cómodo con esto de que estamos tan atareados y todo esto, y que el niño no se enfade y evitar polémicas. Ahora los dejamos con la Play, con las tecnologías y con todo esto, y que no den guerra, ¿sabes? Y que hagan lo que quieran y que no molesten, ¿no? Tanto eso como la comunicación. Claro, si están todo el día con maquinitas, con no sé qué, se impide mucho se junta la falta de tiempo con que el exceso de tecnología, muchas veces para que no nos den la murga, ¿no? ¿Cómo hacemos con esto? La comunicación es Eh, súper importante, danos cómo nos comunicamos con ellos. Mira, yo en mi caso lo que he hecho, porque yo he sido muy exigente, ya te he dicho, conmigo, con mi hijo, yo trabajaba muchísimo, Belén,
porque claro, yo he sido camarera desde que he llegado, entonces ahí se trabaja mucho los fines de semana, Muchas pero horas. yo trabajaba los domingos a la mañana, siempre he trabajado y siempre he tenido las tardes libres. Entonces, para mí es la tarde de domingo, era tarde de domingo de pelis con mi hijo, desde siempre, desde que hemos llegado. Perdona, Y tarde de domingo de conversar, de hablar. Ah, de de ver película. Vale, películas, vale. sí. Que no O lo había sea, entendido. de estar juntos, ¿no? De ver películas y en ese momento, pues que ves la película, pues comentas la película, ya te cuenta un poco lo que ha pasado, yo qué sé, lo que ha hecho toda la semana, ¿sabes? O por ejemplo, si las pocas veces que tenía que cocinar, que ir a cocinar juntos, que me ayudas a cocinar. O por lo menos que yo a mí me gusta escuchar mucho música, que estuviera escuchando música y a él también le gusta escuchar. Entonces con la tablet pues empezaba, Ama, escucha esta canción o mira esta canción, tal, ¿no? Con respecto a los móviles. Mi hijo no tuvo móvil hasta que cumplió 14 años. Y era el único niño del pueblo que no tenía teléfono. Pero es que no tocaba mi teléfono tampoco. O sea, a mí me daba igual, sí, es que los demás niños no tienen móvil, a mí me da igual los demás niños. Sí, eso sí que está claro. Eso y limitarles el uso de las tablets, la Play, los juegos y todo Sí, esto, ¿no? Yo he tenido ahora una época, lo que es en el tema de la escritura de los libros, que estaba a full con un montón de horas. ya, Entonces ahora he tenido que rutinarlos otra vez, o sea, meterlos en rutina porque ahí se me fueron un poco de la mano. Como no tenía ese tiempo para dedicarlo, no les podía ofrecer otra cosa, pues se claro. dedicaron más a full con las máquinas y todo esto, ¿no? Y ahora pues estoy como con reeducación otra vez para volver a nuestra rutina, porque siempre les he inculcado un valor que para mí es muy importante, que es la familia. Entonces, ahora que la niña está pues ya creciendo, tiene 15 años y demás, sabe que un tiempo para el familiar, tiene todo el tiempo del mundo para las amigas, pero X momentos que yo he decidido son para la familia, ¿no? Luego, te iba a preguntar una cosa muy importante. Sí. Cuando te quieres comunicar con ellos, ¿no? Y son muy cerrados, o preguntas a lo mejor para poder acceder a ellos, porque yo muchas veces me cuesta sacarles información, ¿no? Vienen de clase, a mí me gusta pues, que me cuenten un poco, y tanto uno como otro enseguida, pues no me acuerdo, pues no sé, pues, ¿sabes? Y utilizas ahí todo el arsenal de lo que tú crees que le puedes preguntar y muchas veces no consigues esa Eh, información, ¿no? vale, dos cosas importantes. La primera, que me has dicho antes, sacar el tiempo libre. Hay algo que hacemos todos que podemos coincidir. Si no es un día entre semana, es el fin de semana. Y es comer todos juntos en la mesa. Sin teléfono, sin móvil. En mi casa, todavía con 17 años, comemos todos juntos en la mesa, sin teléfono, sin móvil y sin tele. Está. Y comemos y conversamos de cosas. Y lo segundo, si no te cuentan muchas cosas, no hagas muchas preguntas. Intenta conversar de otro tipo de cosas, porque cuando tú haces muchas preguntas se cierran en banda, porque estás intentando averiguar su vida. No, pero aunque sean preguntas, yo que sé, ¿qué has No, comido? o sea, sí, no, ¿Con quién has eso jugado? sí. O sea, lo más normal, sí, ¿no? ¿Qué tal te ha ido en el cole? Pues, normalmente cuando tú preguntas qué tal te ha ido en el cole, pues todo bien, sin más, no te comentan nada más. Todo bien, todo- Nada. Pero fíjate, hasta excursiones, ¿no? A lo mejor el niño ha ido a la granja, bueno, ¿qué tal? Y no, no sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues ya no vas más a la granja, has estado día y medio y no te acuerdas. Y Sí, me sí, cuesta, porque y es me cuesta que me cuentes. como que les agobia las preguntas. Entonces, yo con todo he utilizado mi psicología barata. Entonces, si yo preguntaba alguna cosa y no me conversaba, pues me buscaba algún invento. Ay, ¿sabes que ha salido, yo qué sé, un juego no sé qué de tal? Y entonces ya hay como que se van soltando, o sea, metiéndote por sus cosas, ¿no? Eso Sí, es o muy sea, importante. hablarles de los temas que a ellos les interesan y Exacto. Y de ahí ya ya- se van soltando un poco a poco. Pero también, Belén, súper importante, el mundo cuántico. No hay nada que no se pueda curar, y eso te lo digo por experiencia propia. O sea, que no se haga por medio del mundo cuántico. O sea, si tu hijo es muy difícil y muy complicado, eso es un reflejo tuyo. Hay algo dentro de ti que está haciendo que esté pasando eso. Entonces, siéntate, respira profundo, medita y a ver qué es lo que hay. Yo cuando me pasó todo esto, utilizaba mucho Hoponopono porque sabía que había algo dentro de mí. Y fueron
meses súper, o sea, fíjate, fueron muchas cosas, porque yo, claro, antes de empezar a escribir, cambié de casa, le tuve que dejar con mi madre, y mi madre no tiene tanta comunicación con él, porque yo me fui a vivir lejos de donde él estaba estudiando, entonces no quería llegar a casa, muy complicado. Entonces yo empecé a hacer Ho'oponopono y a trabajar mucho el Ho'oponopono, porque sabía que no era algo solamente de él, sabía que todo esto que estaba afectándome a mí le estaba afectando a él y que tenía que trabajarlo. Entonces, la buena comunicación con tu hijo no solamente va de que hagamos todas estas cosas que yo he hecho con él, que le he enseñado muchas cosas, que le he enseñado valores, sino también aprender de que todo se puede hacer mediante de una meditación, o sea, de que sí, que tienes que hacer cosas, ¿no? O sea, enseñarle valores, enseñar comunicación, tener ciertos detalles, tal, con él, o sea, imprescindible que tenga que tener un día familiar, un día, porque Sí, luego cuando llegan a la eso es adolescencia, entendible. Mm. sí, sí, porque cuando llegan a la adolescencia ya eso como que se les va olvidando, como que los amigos, como que, claro, porque ellos quieren saltar de ser adolescentes, de la etapa de que son niños a que quieren ser mayores. Entonces eso tienes que, y llegó un momento en que, claro, mi hijo es muy familiar, con 17 años todavía es muy familiar, pero luego ya no quería salir ningún día con nosotros, ni comidas, ni nada, ni nada. Y no, 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 perdona, a mí me da igual. Y si vas enfadado, vas enfadado, pero en mi casa se hace lo que hay, es un día familiar y un día familiar que hay, punto. Mm. Ese sí, ese es sagrado, porque la familia es muy importante. Sí, Vale. sí. Me quedan dos preguntas más. No sé si el tiempo que llevamos, porque yo perdí la noción del tiempo ya hace rato, pero tampoco quiero que sea muy largo, porque si no, luego cuando las personas, sobre todo que lo van a ver en diferido, si ven que es muy largo, pues a lo mejor no se ponen a verlo. Y creo que estamos dando, Sí, sí. bueno, que estás dando aquí una información muy, muy interesante. Es un tema que a todos nos interesa, porque lo más importante para todo el mundo son los hijos. En la etapa de adolescente es interesante, vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, Vamos a sí, dejarlo es así. importante. Interesante e intensa. Entonces, danos también algunas recomendaciones para establecer límites. Para establecer límites. Tú en tu casa, o sea, yo los límites creo que ya lo pone cada padre, ¿no? Pero también creo que hay dos tipos de padre. El primero, el que tiene miedo de que porque él sabe todo lo que ha hecho, que se ha portado muy mal en la adolescencia, sabe todo lo que ha hecho y le da mucho miedo, entonces le prohíbe absolutamente a todo a su hijo. Y eso no es nada bueno. Y el segundo, el que como él ha hecho todo mal, pues le deja que a su hijo haga lo mismo que él ha hecho, porque si él ha hecho, ¿con qué valores le va a decir que no lo haga? Y me parece que los dos están muy mal. O sea, el ser padre y si tener una buena comunicación con tu hijo es una cuerda que sueltas y aflojas. Sueltas y aflojas. Es un poquito para ti y un poco para mí. Pero sin que pase tus límites. Los límites los defines tú como padre, lo que sabes que es bueno para tu hijo. Yo con las consolas y con esto, o sea, hay que poner mucho límite porque se les va mucho el tiempo ahí. Creo que no es nada bueno. No es nada bueno. Y entonces poner horas con eso. Y algo también que es muy importante, que yo lo veo mucho en los niños de ahora, en los niños pequeños, y es que son muy hiperactivos, entonces hay que buscar la manera de que ellos hagan lo que más les gusta. Porque si tú consigues que ellos, o sea, por ejemplo, a mi sobrino que tiene 6 años, le encanta la música. Y él dice que va a ser cantante y no sé qué. Y no le gustan mucho los Los estudiar, libros. no le gusta mucho nada los libros. Entonces yo le he dicho a mi hermano, métele música, no hay otra cosa. O sea, va a estudiar, por supuesto, pero si él consigue que hay algo que le apasiona, que le apasione a él, no a ti como padre, porque siempre nos pasa eso también. No, es que mi hijo tiene que ser bueno en fútbol. Mi hijo le tuve en fútbol hasta que un día le fue a buscar a fútbol y no había ido. Odiaba el fútbol. Entonces, tiene que ser algo que le guste. Si hay algo que le apasiona mucho, te aseguro que la consola va a pasar a un segundo plano. O sea, ese tipo de cosas. Cuando no hay cosas que le apasionan y tú no le puedes obligar a, porque a ti te gusta la lectura, obligarle a leer. A mí, que yo he sido muy lectora, porque lo va a odiar. O sea, lo va a odiar toda la vida. Entonces se va a ir a algo que le guste. Sí, lo que Y la pasa es que verdad,
ahí hay una etapa, tú has dicho algo con lo que me he sentido identificada, porque por ejemplo a mi hija, yo tengo la niña que es la mayor y el niño, ¿no? A mi hija le encantaba la rítmica, pero la rítmica que además lo hacía, que lo bordaba, le encantaba, y entrenando muy poco, porque yo la quería que fuera no para ser profesional ni estar ahí esclavizada de lunes a domingo con la rítmica, entrenaba nada más que una vez a la semana y la encantaba, y pasó de eso, de encantarla, a que el último año se le hizo largo, estaba deseando acabar porque le dije, eso sí, cuando empiezan algo, ese año lo tienen que terminar, ¿no? Entonces, claro, que encuentren ahora algo que les apasione, yo estoy en ello ahora mismo con mi niña, porque yo lo que quiero ante todo, como a mí me ha costado tanto encontrar mi pasión, he tardado tanto, yo lo que quiero ante todo es que ellos encuentren su pasión, encuentren su misión y se dediquen a ello, que es lo que hay que hacer, ¿no? Y Pero, en esa edad. pero no te agobies, Belén, con eso. O sea, de que ella lo consiga, porque No, te a agobias. gobierno no, es recomendaciones o si sabes tú un poquito cómo orientarlos a que encuentren su pasión en esas edades. Sí, 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 sí. Yo lo que hacía muchas veces cuando, porque nos sentábamos y, por ejemplo, nos sentábamos a ver una película y la película era un fastidio, no nos gustaba la película. Entonces ya estaba con el móvil, entonces yo lo que hacía era que escuchaba mis audios de todo sin auriculares. Entonces eso inconscientemente se le va quedando. O la música simplemente. Entonces eso poco a poco les va, aunque digan, pues eso es un fastidio, qué aburrimiento lo que tú ves. Mi hijo el año pasado fue conmigo al evento de la I. Después de todo esto, de que casi no me llegué a casa, de que, o sea, muchas cosas, que yo pensaba que esto no iba a pasar. Y fue un cambio brutal. O sea, yo lo que sí me he dado cuenta, Belén, es que cuando tú consigues tu camino y te enfocas en que sí, tú quieres que ellos aprendan cosas pero tú te enfocas en ti, sintiéndote bien contigo mismo, estando bien contigo mismo, haciendo lo que amas, lo que apasionas, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Porque tú eres el ejemplo más grande que ellos ven día a día. Entonces, si tú te sientes perdido, ellos van a estar perdidos. Pero si tú te sientes bien, eh, eh, que sabes lo que quieres, que has luchado por eso y ellos ven eso, ellos van a buscar lo que quieren y van a luchar por eso. Mm. No, esa educación es la que tienen, desde luego, porque mi pasión yo ya la he encontrado y mi objetivo ahora es que ellos encuentren su pasión también. Pero bueno, Claro, sin agobio ni nada, porque yo entiendo que ahora no tienen la edad más apropiada, ¿no? Pero sí es interesante ir sabiendo cómo guiarlos en ese sentido. Preguntaba Maya también una cosa súper interesante, que es si es bueno dejarlos equivocarse muy bueno, para que aprendan. muy bueno, muy bueno, ¿Mm? muy bueno. Nadie aprende nada porque tú se lo digas, y mucho menos tus hijos, porque para tus hijos tú eres una autoridad, eres la pesada, eres la que, por favor, no sabes nada, que esto es otra época, o sea, vamos a ver, que se lo decía yo a mi madre, vamos a ver. ¿Y cómo que no vas a saber nada? Por supuesto que sabes cosas de la vida. Está claro que sabes cosas de la vida, pero ellos se creen que lo saben todo. Entonces, pues nada, déjalos que se equivoquen. Es Mi, que mi madre, eso es realmente lo que tienes que hacer. Ahora cuando te escuchaba, mi madre decía siempre un refrán que no sé si será de Andalucía, que ella es andaluza, que dice, nadie escarmienta por cabeza ajena. Y qué verdad que es. Totalmente, totalmente. Nadie escarmienta porque venga alguien y te lo cuente. O sea, ni porque te hayas equivocado y te hayan visto que te has equivocado, nada, nada, nada. O sea, nada, Exacto. Vale, nada. Así que, pues ya para terminar, sí que sí, al no ser que nos pregunten algo por aquí, pero hemos dado muchísima información, me ha parecido súper, súper interesante, además muy ameno, como me gusta a mí, las cosas sencillas, amenas, sí, sí, aquí a mí también. facilito que lo podamos entender y no nos cueste mucho quebradero de cabeza. Como hemos dado muchísima información, dinos 3 tips o 3 cosas para incorporar, para poder empezar ya a trabajar de esta forma que hemos hablado hoy. Para empezar Vale, de una manera, con todo lo que hemos dicho, ya sabes lo que es los hábitos, ¿no? Pero las 3 cosas más importantes a incorporar desde ya. vale. Bueno, el primero, muy importante, que tus miedos no son sus miedos. Eso es importante. O sea, cuando tú le vayas a decir algo, eh, que sepas que estás hablando desde tu miedo, ¿no? Intentar no prohibir tantas cosas. Si castigas, castiga con sentido, que sepan por qué motivo le estás castigando, ¿no?
Y otra cosa muy importante que también le he enseñado es que ellos tienen que saber que tienen el derecho de enfadarse, de reír, de hacer absolutamente todo, pero que toda causa tiene un efecto. Es decir, si ellos hacen cosas buenas en la calle, eso tendrá como consecuencia cosas buenas. Pero si hacen cosas malas en la calle, tendrá como consecuencias cosas malas. Y que tú les vas a ayudar hasta cierto punto. O sea, porque te puede doler mucho, Belén, y esto es muy, muy importante, que creo que hace falta muchísimo, muchísimo en la sociedad, es que vemos que nuestros hijos se equivocan y los ayudamos porque nos da dolor lo que están pasando. Y el problema es que estamos haciendo una sociedad que no ayuda a nada afuera. Hay mucho egoísmo, ¿no? Eso es súper importante. O sea, los miedos son nuestros miedos, no prohibir y ley de causa y efecto. Y ley de causa. ¿Has visto Sí. qué aplicada soy? He tomado Sí. nota. Por aquí no sé si han hecho una pregunta. He procurado estar atenta de las preguntas. Amaya ha sido una joyita, ha estado súper participativa y nos ha preguntado cosas muy, muy interesantes y ha sido buena aportación. Ya se ha despedido de nosotras. Y nada, pues no sé si nos quieres decir algo antes de despedirte. Algo que no te haya preguntado, algo que consideres que es interesante. Pues yo creo que hay una frase que suelo decir mucho y es que seamos ese punto de luz que el mundo necesita. Todo el mundo está preocupado por querer salvar al mundo, pero cuando en realidad lo que tienes que salvar es a ti mismo y de ahí se salvará tu entorno y poco a poco irá siendo como un dominó que se va rodando. O sea, Onda expansiva. exacto. No podemos querer salvar al mundo de una manera egoísta, solamente pensando en nosotros como que las demás personas no nos ayudan. Si nosotros damos una buena educación a nuestros hijos y nos empeñamos en que sea cada padre en cada familia, cada padre en cada familia una buena educación, eso poco a poco será como un granito de arena en un mundo entero. O sea, es que yo he visto padres, Belén, que en partidos de fútbol, que creo que también lo has visto porque alguna vez lo han pasado en la noticia, que en un partido de fútbol de niños le gritan un montón de barbaridades a los árbitros que son adolescentes. Y no se dan cuenta que tu hijo está viendo eso y que tu hijo cuando esté grande va a hacer eso. Entonces, intentemos y cuidemos mucho lo que hablamos delante de los niños, cómo hablamos, cómo te hablas a ti mismo, que es muy importante porque todo eso es lo que él va a hacer el día de mañana. Entonces, intentemos ser ese punto de luz que el mundo necesita desde nosotros mismos. O sea, desde ese punto, llamémoslo egoísta un poco, ¿sí? En el sentido de cuidar nuestra familia, cuidar a nosotros, cuidarnos poco a poco y que eso se expanda poco a poco. Y ahí cambiará el mundo entero. De eso se trata, de conseguir ser una onda expansiva. Pues ha sido un maravilloso tenerte, me ha encantado. Te seguiría escuchando hasta la 1 de la mañana, yo creo, pero hemos tratado los temas, yo creo, más importantes, más interesantes, además bastante concretos. Ha quedado como lo de que nuestros hijos son nuestros maestros. Ahí tenemos un gran espejo donde mirarnos para seguir creciendo, sobre todo a personas que estamos en el crecimiento personal, que queremos aprender y crecer y ser mejor cada día. Es un gran ejemplo, así que tenemos trabajo todos. Sí, Esto sí. no se acaba nunca. Y ya despedirte, me ha encantado tenerte, ¿vale? Antes de nada, Belén, primero muchas gracias, que no te he dado antes las gracias por invitarme. Veo que haces Facebook Laica constantemente entrevistas con todos, estás aportando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tus libros, que nada más con el nombre es maravilloso, Secretos de una guerrera, o sea, tienes que ser un guerrero, pero un guerrero contigo mismo en todo, en la vida. Y eso es muy importante, todo el aporte que estás dando. Y no te preocupes tanto por, por cómo lo harán tus hijos. Es que creo que nos preocupamos muchísimo, no en el sentido de, o sea, pensamos mucho en el ahora de nuestros hijos, ¿no? Sin darnos cuenta de que va a haber un futuro.
Entonces, no te preocupes, cuídate a ti mismo, o sea, sé ese ejemplo que ellos ven, pero cuidándote desde ti mismo, que es lo que tú estás haciendo. O sea, que tus hijos van a encontrar ese camino, sí que sí, como el mío, que también todavía está ahí. Yo siempre le pregunto, ¿no sabes qué es lo que te gusta? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, le doy la posibilidad, ¿no? Y dice, todavía no, pero sé que lo va a encontrar, ya llegará el momento en que lo encontrará. O Seguro sea, porque no te nos tienen a nosotras que estamos en el camino y esa es una tranquilidad. Espera que ha preguntado algo a Maya por aquí. ¿Qué lección os dan los hijos? Dice. Como hemos dicho lo de que los hijos son nuestros maestros. Yo creo que hay que escucharle mucho, sobre todo cuando están pequeños, antes de que ya pierdan un poco la conciencia, porque nos enseñan muchas cosas. Yo creo que cada uno viene con una misión y eso es como una semillita que te ponen, que tienes en el corazón, que va floreciendo poco a poco. Y eso de sentirte perdido es lo que te hace encontrarla. Pues yo creo que los niños vienen con una misión de enseñarte cosas, de aprender. Yo he aprendido muchas cosas de mi hijo, me ha enseñado esas lecciones súper importantes, que mis miedos no son sus miedos. Algo importante también antes que se me olvide. El otro día nos fuimos son fiestas de Bilbao, no sé si se llaman barracas, los juegos esos, donde hay muchas cosas. No sé si se llama igual en todos lados. ¿En dónde me has dicho? Los juegos, el parque donde hay muchas De, cosas. de bolas y de cosas de estas. Sí, aquí se llama barracas, pero estoy en el País Vasco, no sé si se llama igual. No sé, no sé si te refieres a Leola, pero bueno, ¿qué estabais haciendo? Bueno, nos fuimos y mi hermano se quería montar en un juego de esto que parece un martillo que se voltea así, da la Parque de cabeza. atracciones, te refieres, a los parques de El parque de atracciones. atracciones, sí, Parque es de el parque de atracciones. atracciones. Y entonces le dijo a mi hijo que se montara con él. Y él nada más, mira, no es muy amante a esas cosas y lo miraba mucho y miraba eso como muy grande y decía, uff. Y entonces yo me le acerqué y le dije, tienes la libertad de decidir y de decir si realmente te quieres montar. No por amor a tu tío, lo puedes hacer. O sea, si tú no quieres montarte, no lo hagas. Que tu tío no se va a enfadar contigo, se monta solo. Y me di cuenta, en ese momento fui consciente de que muchas veces no le damos esa libertad a nuestros hijos, de que ellos decidan las cosas. O sea, decidan si realmente quieren hacer algo. Y eso es muy importante, porque luego cuando ya están fuera, quieren como ser parte de esa sociedad, ¿no? Y entonces eso se lo dije yo a mi hijo desde muy pequeño. O sea, que él tenía que decidir ser único y decidir si él quería una cosa u otra, para que ella fuera nadie le dijera, bueno, si no lo haces, no sé, no, si no lo haces no me gusta y me voy, porque yo soy el que decido en mi vida. Es muy Eso. importante dar esa libertad, tú decides, ¿no? Y decides en las cosas también de casa, pero con límites, por supuesto. Pues nada, ahora ya sí que ha llegado el momento. Pues Muchísimas nada, gracias Belén, de nuevo otra vez. gracias a ti. Gracias por tus palabras que dan mucha fuerza para seguir trabajando, creciendo, aprendiendo. Yo siempre quiero dar lo mejor a todos mis seguidores y seguiré con las entrevistas porque creo que aportan mucho valor. Aparte de conocer mi trabajo, quiero que conozcan pues, todas las posibilidades que hay para todo, porque hay una Sí, frase que pongo en mi libro que es todo lo que puedes aportar, todo lo que tienes tú para el mundo y todo lo que tiene el mundo para ti, ¿no? Y es ampliar la visión. Y otra cosa que digo siempre es la de no puedes elegir tus circunstancias, pero sí puedes elegir la forma de enfrentarte a ellas, ¿no? La actitud que tienes ante ellas. Y para sí, eso, ya sabes lo que voy a decir, ¿no? sí. Identifícate un llano y conviértete en guerrera. Muchísimas gracias, Belén, y espero estar otro día más contigo, que me ha encantado la entrevista. Claro que sí, claro que sí. A mí hay una cosa ahí de villano que has dicho que me está aquí haciendo, haciendo así en la oreja. Ya hablaremos. Me ha Vale, encantado y me lo voy a tomar nota todo, lo veré para tomar nota de muchas cosas que no se me olvide, ¿vale? Muchos vale, éxitos Belén, y nos seguimos viendo, ¿vale? Un súper abrazo vale. y un Un beso. besote. Adiós, Gracias, gracias. adiós, cariño, adiós. Agur. Pues nada, guerreros, ya habéis visto qué de cosas nos ha contado Juliet. Ha sido maravilloso y fantástico escucharla, porque además, como tiene esa forma de hablar tan dura. Me ha encantado estar con ella. Cualquier cosa. Uy, se me pasó decirle, Juliet, ponga aquí, ahora hablaré con ella para que nos ponga aquí
en comentarios nos ponga la forma de contactar con ella, de su trilogía, dónde se puede conseguir y todo esto, ¿vale? Porque es súper interesante todo lo que nos ha contado y tiene mucho más en sus libros, ¿vale? Ahora la escribiré para que lo ponga aquí porque creo que ya ha desconectado. Gracias, Amaya, gracias. Pues eso, que yo seguiré trayendo muchas personas, quiero que aprendamos y crezcamos todos los días, me interesa que cada vez seamos mejor y aprendamos más y daros más información y ya sabéis, identifica a tu villano y conviértete en guerrera. Nos seguimos viendo, ¿vale? Un súper abrazo, os amo a todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros.